La semana anterior, mis hermanos, iniciamos el estudio de la sección de la epístola a los romanos, donde el apóstol Pablo se enfoca en responder la tremenda inquietud que generaba el hecho de que la mayoría de judíos hubiesen rechazado al Mesías que las Sagradas Escrituras habían anunciado. Esa sección que corresponde al capítulo 9, 10 y 11 de la epístola a los romanos. Esta sección, o lo que vimos la semana pasada, iniciando en torno a esa inquietud que tiene el apóstol Pablo, el apóstol Juan en el prólogo de su evangelio lo resume diciendo que Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y vimos en esa exposición hace 8 días cómo el apóstol Pablo expresó un tremendo dolor porque sus compatriotas, a pesar de los maravillosos privilegios que habían disfrutado, privilegios que señalaban hacia la venida del Mesías, a pesar de esos privilegios que habían disfrutado, no habían aceptado, habían ignorado a la persona del Señor Jesucristo. A lo cual el apóstol Pablo entra a exponer que no es que la palabra de Dios hubiese fallado, no es que las promesas que Dios había dado a su pueblo hubiesen fallado, sino que, como expone él haciendo un recorrido bíblico, iniciando por la época patriarcal, siguiendo por la época de Moisés y continuando hasta el final a la época de los profetas, lo que había acontecido es que no todo el Israel étnico era el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo. En otras palabras, vimos la doctrina de que el pueblo de Dios no surge de la voluntad humana, surge de la gloriosa voluntad divina. Sus elegidos desde antes de la fundación del mundo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. En el día de hoy el apóstol Pablo hace algo maravilloso continuando con este tema en torno a qué es lo que ha acontecido, porque el pueblo israelita en su gran mayoría ha rechazado al Mesías. El apóstol Pablo, después de exponer la soberanía divina en la elección, va a entrar a mostrar el otro aspecto que compone esta situación que se ha presentado. El rechazo de la gran mayoría de judíos a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo es responsabilidad de ellos, del linaje físico israelita. Ellos han rechazado a Jesús de Nazaret por decisión propia. En otras palabras, hoy vamos a ver la responsabilidad humana en torno a aceptar o desechar el mensaje del Evangelio. Y es que la doctrina de la soberanía divina que vimos hace 8 días y la doctrina de la responsabilidad humana que veremos hoy son dos verdades que recorren la Escritura, y el apóstol Pablo expone estas gloriosas verdades en torno a este tema de lo que ha acontecido con Israel. Hacemos la pregunta, ¿trata el apóstol Pablo de resolver esta paradoja que se encuentra en las Escrituras? La paradoja de que Dios ha determinado todo cuanto acontece, la paradoja de que Dios elige quién es su pueblo y la paradoja de que el hombre es responsable frente a la respuesta que dé el Evangelio. El apóstol Pablo da respuesta a esta paradoja. La respuesta es no. Él solo expone estas dos gloriosas verdades sin tratar de resolver lo que en nuestras mentes es imposible de resolver. Y eso es precisamente lo mismo que hace el apóstol Pablo, es lo que hace la fe reformada. Expone estas dos gloriosas verdades sin tratar de resolverlas, porque cuando se trata de resolver cómo es que en realidad la verdad de la soberanía divina y verdad la responsabilidad humana, cuando se trata de unir o dar una respuesta de cómo esto puede encajar, lo que sucede es que se destruye una de las dos. Se destruye la doctrina de la soberanía divina o se destruye la doctrina de la responsabilidad humana. Gerhardus Voss, teólogo del siglo antepasado, decía lo siguiente, siglo pasado, antepasado: la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo no es que el calvinismo cree en la soberanía de Dios, mientras que el arminianismo cree en la libertad y la responsabilidad del hombre. La diferencia real es que el calvinismo cree plenamente tanto en la soberanía de Dios como en la libertad y responsabilidad del hombre, sin tratar de resolver la paradoja racional que implica.
mientras que el arminianismo siente que la paradoja debe resolverse y por lo tanto niega la verdad de la soberanía de Dios en interés de mantener la libertad y la responsabilidad del hombre. La verdadera diferencia, sigue diciendo Voss, entre los dos sistemas, entonces, es una diferencia en su actitud ante esta paradoja. El arminianismo se enfrenta a la paradoja con una actitud racionalista. La paradoja debe resolverse a cualquier costo. Si esto implica negar la verdadera soberanía de Dios, entonces que así sea. Entonces debemos decir que Dios eligió a aquellos a quienes Él conoció de su propia voluntad y se arrepentirán y creerán. El calvinismo, por otro lado, enfoca esta paradoja con una actitud de reverencia y temor piadoso. La paradoja es una de las cosas secretas que pertenecen al Señor nuestro Dios. No necesitamos resolverlo. Solo necesitamos adherirnos a la Escritura, a lo que la Escritura enseña con respecto a estas dos verdades que no podemos armonizar completamente, termina diciendo Voss. Ese es el resumen de lo que hace la fe reformada y eso es precisamente lo que hace el apóstol Pablo a continuación de exponer la soberanía divina en torno a la elección, entre exponer la responsabilidad humana en torno al evangelio. Iniciemos la exposición de este señalamiento que hace el apóstol Pablo hacia los israelitas, recordando que el propósito de este mes es recorrer estos 3 capítulos, capítulo 9, 10 y 11 de la epístola a los romanos, sin detenernos en profundizar en cada aspecto de lo que expone el apóstol Pablo. Porque la intención es que al finalizar esta serie de predicaciones de este mes, entendamos qué es lo que el apóstol Pablo enseñó en torno a este tema del rechazo mayoritario judío al Mesías prometido. En enero del próximo año, si es la voluntad de nuestro buen Dios, regresaremos a Romanos 9:1 y empezaremos a profundizar en cada aspecto de esta sección. Después de exponer la soberanía divina de la elección, después de exponer quién es el verdadero Israel, el apóstol Pablo se centra en señalar la responsabilidad humana en torno al evangelio, en específico el rechazo que hizo el pueblo judío a este. Por favor, leamos del capítulo 9, versículo 30, quedamos en el 29, vamos a iniciar esta parte de esta sección de la epístola. Romanos capítulo 9, versículo 30 y vamos a leer hasta el capítulo 10, versículo 4. Vamos a leer esos versículos, por favor, para iniciar. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que crea. Es interesante ver cómo el apóstol Pablo reitera en torno a este tema su amor por sus hermanos en la carne. Vimos la semana pasada que también al iniciar la exposición también expresaba que tenía gran dolor en el corazón, mostrando ese amor que tiene él por sus hermanos en la carne, por el Israel étnico. Mira que en el versículo 1 del capítulo 10 el apóstol Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él está expresando el amor que tiene por su pueblo. Ahora, ¿por qué hace esto el apóstol Pablo? ¿Por qué es tan reiterativo en expresar el amor que él tiene hacia su pueblo étnico, hacia sus hermanos en la carne? Porque dentro del pensamiento de los judíos, Pablo odiaba a su pueblo. Y cuando está entrando a exponer este aspecto de la responsabilidad que tiene Israel al rechazar el evangelio,
Pablo tiene que reiterar una vez más que él ama a sus hermanos en la carne, pero en el pensamiento de los judíos, Pablo era un enemigo del pueblo. Y esto lo podemos ver a través de la del libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque allí Lucas nos enseña cuando Pablo, después de finalizar su tercer viaje misionero, él entra al templo y hay un señalamiento de parte de los judíos hacia Pablo de la siguiente manera. Esto como para ver qué era lo que pensaban los judíos y que por qué Pablo tiene que reiterar que él ama a sus hermanos en la carne. Esto que voy a leer está en Hechos 21-28, si quieres anótalo, después vas allí. Mira lo que pensaban los judíos acerca de Pablo. Alguien que vio a Pablo ahí en el templo dijo: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar, el templo. Eso era lo que pensaban los judíos en torno a lo que Pablo enseñaba, como este pasaje que va a entrar a exponer. Pero Pablo no odiaba a sus hermanos en la carne. Es más, él expresa que ellos, los israelitas, actúan de una manera guiada por el celo en torno a Dios. Es decir, que en lo que hacían y por qué lo hacían, creían estar agradando a Dios. Mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 10. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Y la mejor ilustración de este tipo de actuar es el mismo apóstol Pablo antes de ser llamado por el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, antes de ser llamado por el Señor Jesucristo, perseguía a la iglesia, mataba a cristianos. ¿Por qué? Por el celo que tenía de Dios. Cuando el apóstol Pablo da una descripción de su vida pasada a los cristianos de la ciudad de Filipos, él dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Eso está en Filipenses 3:6. En cuanto a celo por Dios, en cuanto se la yo a Dios, yo perseguía a la iglesia. Y esa es una ilustración de lo que sucede con Israel. Ellos todo lo que hacían lo hacían porque celaban a Dios. Nuestro Señor Jesucristo también se nos expresa que tuvo un momento de actuar, o actuaba más bien, en torno al celo divino. Cuando el Señor Jesucristo limpia ese negocio que se había convertido el templo con la venta de animales para el sistema sacrificial, el apóstol Juan en su evangelio al ver eso dice lo siguiente: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Así que el apóstol Pablo, al decir en el versículo 2 del capítulo 10 que él da testimonio que los israelitas actúan en torno al celo que tenían por Dios, está dando una expresión de que actuaban por ese interés de tratar de agradar a Dios. Pero mira lo que sigue diciendo a continuación de ese versículo 2. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, pero no conforme a conocimiento. ¿Cuál fue el problema? El problema es que ellos habían desechado, los israelitas, los judíos habían desechado la manera en que Dios les había revelado cómo alguien podía ser aprobado por él, por Dios. La manera que Dios había mostrado era que la única forma de que alguien podía ser aprobado por Dios era aceptar el don divino que Dios proveía. Y habían decidido ellos, los judíos, ser aprobados por Dios, no por ese camino de ese regalo divino, sino por su sujeción a la ley que Dios les había dado, como si eso fuera posible. Leamos el capítulo 9, versículo 30, por favor. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Recuerden que en este contexto en que viene hablando Pablo, justicia significa ser aprobado por Dios. Versículo 3 del capítulo 10. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La ignorancia de la cual habla este versículo 3 del capítulo 10
no está haciendo referencia a algo que los judíos no conocían. Ese no es el tipo de ignorancia a la cual está haciendo referencia el apóstol Pablo en este versículo 3. Como el apóstol Pablo va a entrar a señalar en lo que vamos a estudiar hoy, esta ignorancia a la cual hace referencia en el versículo 3 es una decisión de ignorar lo que Dios les había señalado en su palabra. De allí el énfasis que hace el apóstol Pablo con la expresión procurando establecer la suya propia, es decir, su propio camino para ser justificados. Han desechado el camino que Dios les había enseñado. Ahora, ¿por qué realizaron esto? ¿Por qué aconteció esto de que decidieron ellos justificarse delante de Dios a través de someterse a la ley y no por el camino que Dios les había mostrado a través de las Escrituras? Ahora, antes de entrar a responder por qué hicieron esto, quiero enfatizar algo que enseñamos cuando vimos Romanos capítulo 4. Cuando vimos Romanos capítulo 4, Pablo expone que la forma de ser aprobado por Dios siempre en el pueblo de Dios ha sido creer en la promesa que Dios ha dado. Y no sé si recuerden que en ese capítulo 4 de Romanos él coloca de ejemplo a Abraham y a David, mostrando que siempre esa ha sido la forma en que Dios ha aprobado a su pueblo, ha justificado a su pueblo. Regresando a la pregunta, ¿por qué Israel tomó este camino de rechazar lo que Dios les había enseñado para ellos tratar de ser aprobados a través de someterse a la ley de Dios como si eso fuese posible? La respuesta es la misma para toda acción que desecha la verdad de Dios, es decir, es una acción pecaminosa. Pero en este caso en particular se manifiesta a través del orgullo. Podemos entender lo que aconteció con Israel porque al día de hoy seguimos viendo el mismo patrón de rechazo a la verdad del Evangelio en aquellos que por el desarrollo de sus vidas se sienten superior moralmente que los demás. Aquellos que desde niños se les ha comparado con los demás y se les ha dicho, tú eres el mejor, qué buen niño eres, qué buen estudiante eres, qué buen esposo eres, qué buen hombre eres excelente, sin duda Dios está agradado contigo. Esto fue precisamente lo que aconteció con Israel en torno a ese orgullo moral que ellos tenían en torno a los demás pueblos. Para ver un ejemplo o una ilustración de este orgullo que impedía que ellos pudieran ver la condición real que tenían, por favor, sin perder Romanos 9 y 10, acompáñame a Lucas capítulo 18 y leamos del versículo 9 al 14. Esta ilustración que trae nuestro Señor Jesucristo muestra lo que sucedía en la mayoría de judíos en torno a cómo pensaban dentro de sí acerca de ellos. Lucas 18, versículo del 9 al 14 dice, a unos que confiaban ¿en qué? En sí mismos como ¿qué? Como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, es decir, aquel que era el ejemplo para el pueblo de lo que era un hombre sometido a Dios. Eso era un fariseo. El otro era un publicano, es decir, un claro pecador. Recuerden que un publicano era alguien que le cobraba los impuestos al pueblo para llevárselos al imperio romano. Un traidor, un pecador, alguien despreciado por los judíos. Así que tenemos dos hombres, uno que para el pueblo y para sí mismo pensaban que era el ejemplo a seguir y otro hombre que era un claro pecador. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Escúchalo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes, más bien en vez que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, esto es una ilustración en torno a lo que sucedía con la mayoría de israelitas versus o frente o en contraste a los gentiles. Aquellos que se saben pecadores al escuchar el mensaje del evangelio, las buenas noticias de Dios, se aferran a los pies del Salvador porque son conscientes que lo necesitan. El Señor Jesucristo les dijo en su ministerio terrenal una vez a estos que se creían muy justos delante de Dios, les dijo: los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque los publicanos y las prostitutas conocían plenamente cuál era su situación. También les dijo una vez: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quien no se sabe pecador, quien no es consciente de su miserable condición natural, no deseará al bendito Salvador. Y eso fue lo que aconteció con la mayoría de israelitas. Su orgullo étnico, su engaño propio de creerse justos delante de Dios por su posesión de la ley, les hizo despreciar el único camino que conduce al Padre. Por el contrario, los gentiles, que claramente frente a los judíos eran señalados como pecadores, pues su moralidad sin duda estaba muy por debajo de los estándares del pueblo judío, cuando recibieron el mensaje del evangelio, las buenas noticias de Dios, se aferraron con todo su ser a dicho glorioso mensaje. Por eso el versículo 30 del capítulo 9, Pablo arranca diciendo: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Y el apóstol Pablo, en esta sección que hemos leído, trae entonces una ilustración de lo que ha acontecido con el pueblo judío. El pueblo judío ha sido como un corredor que tiene puesta su mirada en la meta. La meta es ser aprobado por Dios. Y ese pueblo judío va corriendo tras esa meta y se estropieza con una roca que aparece en el medio. Versículo 32 del capítulo 9 de Romanos. El apóstol Pablo, en la parte B de ese versículo, dice: pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Sin dudas, un Mesías que fue ejecutado por un pueblo gentil como los romanos y muerto en una cruz, en una humillante cruz para los judíos, era un tropezadero. Un judío difícilmente podría llegar a aceptar que el Mesías que ellos esperaban, como se creían ellos justos delante de Dios, ellos no esperaban a un hombre venido de Dios, a Dios hecho hombre, que viniese a morir por los pecados de ellos. Ellos no esperaban ese tipo de Mesías. Ellos pensaban un libertador del imperio romano. Así que un Mesías que muriera en la cruz, crucificado, para el judío era un tropezadero. Y así lo expresa Pablo a los corintios. Él les dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. El apóstol Pablo, en el versículo 33 del capítulo 9, hace algo tremendo. Él toma dos textos del profeta Isaías y los une en ese versículo 33 del capítulo 9. Leamos el versículo 33. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Es muy interesante lo que hace el apóstol Pablo aquí, porque uno de estos textos de Isaías expresa el fundamento sobre el cual el pueblo debía soportarse cuando era amenazado por otras naciones. Él coge dos textos. El primero de ellos, o uno de esos textos, muestra cuál era la base en la cual debía soportarse el pueblo cuando se sentía amenazado. Ese pasaje, si quieren vayan allí, si no escúchalo, es Isaías capítulo 28, versículo 16. En Isaías capítulo 28, versículo 16, el profeta escribe: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra,
piedra probada, angular, preciosa, de un cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Ahora, claramente los profetas, cuando escribían acerca de la confianza que debía tener el pueblo en torno a ataques de enemigos, siempre traía la promesa de aquel que vendría, del Mesías prometido. Así que la profecía está relacionada en aquel que vendría y su confianza tenía que ser en él. Ahora, ese es un pasaje que toma Pablo y que refleja en el versículo 33. Pero el otro pasaje que toma el apóstol Pablo y que refleja en el versículo 33 es Isaías capítulo 8, versículo 14 al 15. Ahora, en ese otro pasaje que toma el apóstol Pablo, claramente eso que debería ser la base de confianza, si se rechaza, en vez de convertirse en algo positivo, se convertiría en un juez sobre ellos, en un tropezadero, en una roca que los haría caer. En Isaías capítulo 8, versículo 14 al 15 dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ahora, ¿qué es lo interesante que hace el apóstol Pablo? Que del mismo profeta toma dos expresiones en torno al Mesías, mostrando que para unos va a ser la roca o el fundamento sobre el cual se soporta su salvación, pero para otros va a ser una piedra que los hará tropezar. Y eso es lo que él hace al unirlo en el versículo 33. Estos dos textos de Isaías se convirtieron en la mejor expresión de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que confían en Él y para aquellos que lo rechazan. Y esto es tan claro, la importancia que tienen estos dos pasajes, que el apóstol Pedro también trae esta imagen cuando habla de Cristo. Acompáñenme sin perder Romanos 9 y Romanos 10 a Primera de Pedro capítulo 2 versículo del 7 al 8. Pedro también utiliza esta imagen que ha utilizado el apóstol Pablo. Y eso que nos hace entender que para los apóstoles esas profecías claramente señalaban lo que es Cristo para unos y lo que es Cristo para otros. Para unos, los que aceptan el mensaje del evangelio, es el fundamento de su existencia. Para los que lo rechazan, es una roca de tropiezo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 7 al 8 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro: para vosotros, pues, los que creéis en Él, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando Pedro dice fueron desobedientes, es en torno a aceptar el mensaje del evangelio. Por eso dicen porque tropiezan en la palabra. Ahora, el apóstol Pablo finaliza esta idea del por qué esta acción de los judíos de establecer su propia justicia es un acto de rebeldía y de ignorancia, diciendo lo siguiente en el versículo 4 del capítulo 10 de Romanos. Es un acto de ignorancia, es un acto de rebeldía, desechar el camino que Dios había mostrado, que sería el camino para ser aprobado por Él. Es un acto de rebeldía porque Jesucristo, aquel que fue prometido, es el fin de la ley. Y eso es lo que dice en el versículo 4 de Romanos 10. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo con que Cristo es el fin de la ley? Es lo siguiente: la ley que Dios le dio al pueblo a través de Moisés no tenía otro propósito distinto al demostrar la condición caída del hombre, para que en dicho conocimiento de incapacidad, en dicha percepción de necesidad, mirasen con anhelo a aquel que Dios proveía para su salvación. Ese era el objetivo de la ley. El objetivo de la ley no era para que ellos trataran de hallar vida, de ser justificados a través de ella. El objetivo de la ley era mostrar la condición de pecado del hombre y entonces correr y anhelar un salvador
porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pablo ya había enseñado esto en este estudio de la epístola a los romanos. Y un resumen podemos encontrarlo en Romanos 3:20. Pablo había dicho, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que cuando Pablo dice que ese es un acto de rebeldía, lo que está expresando es que ellos claramente desecharon lo que la ley reflejaba en ellos, que eran pecadores, y han decidido, no, nosotros vamos a cumplirlo, desechando mirar hacia el Salvador que Dios les había prometido. Pablo le enseña este mismo principio a los Gálatas de la siguiente manera. Esto lo voy a leer de Gálatas capítulo 3, versículo 22 en adelante. Si quieres vas a él y si no, escucha. Mas la Escritura, dice el apóstol Pablo, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, una persona que nos llevó de la mano para llevarnos a Cristo, dice Pablo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que Pablo muestra la insensatez de rechazar a aquel que Dios había prometido por establecer la forma de ellos de ser justificados por Dios, mostrando que ha sido un aspecto de rechazo porque el propósito de la ley era llevarnos a Cristo y ellos lo han desechado. El teólogo Richard Ramsey trae una ilustración en torno al fracaso de cualquier persona que trate de utilizar la ley como un medio para ser aprobado por Dios. Escucha esta ilustración que trae este teólogo. Él dice, la ley es como un letrero apuntando a Jesús. Imagine que queremos ir a la luna y la única manera es viajar en una nave espacial. Supongamos que hay un letrero que dice, aquí a la luna, tienes que abordar esta nave espacial. Así es nuestra situación, dice Ramsay. Queremos ir al cielo, pero el único camino es por la fe en Cristo. La ley es como un letrero diciendo, aquí al cielo, tienes que creer en Jesucristo porque usted es un pecador. Tratar de salvarse por buenas obras sería como sentarse encima del letrero para que lo lleve a la luna. Esa es la ilustración que trae Ramsay. Y es por esa razón que el apóstol Pablo, al señalar a nuestro Señor Jesucristo como la meta, como el objetivo que tenía la ley, entra a mostrar y hacer un contraste entre las demandas que tenía la ley para dar vida versus la obra de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 del capítulo 10 de Romanos, Pablo sigue diciendo, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quieres vivir sometiéndote a la ley? Cúmplela perfectamente y así tendrás vida. Cosa que es imposible para los hombres en nuestro estado caído. Ahora, Pablo contrasta ese principio de la ley con el resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Inicia ese contraste de una manera tremenda. La primera parte del versículo 6, que es donde inicia ese contraste del principio de la ley versus la obra de nuestro Señor Jesucristo, es a través de una frase muy importante, una frase que solo se encuentra una vez en todo el Antiguo Testamento. Esa frase es la siguiente. Leamos el versículo 6, la primera parte del versículo 6. Pero, y ahí está el contraste, la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón. Y paremos un momento allí. ¿Por qué nos detenemos allí? Porque esa expresión, no digas en tu corazón, solo se encuentra una sola vez en todo
todo el Antiguo Testamento. Así que cuando Pablo inicia de esta manera, tiene la intención de que todos vayamos a dónde está esa frase que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y esa frase se encuentra en el contexto cuando el pueblo va a entrar a la tierra prometida y Moisés les dice, Dios les dice a través de Moisés que no vayan a pensar que se les está dando esa tierra por la justicia de ellos. Ahora, ¿cuál es la importancia? Porque ese es el error que cometió Israel, pensar que pueden ser aprobados por Dios por sus propias justicias. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 9, versículo de 4 en adelante. Y en este pasaje, que es donde está esta palabra, esta frase que solo se encuentra una vez en el Antiguo Testamento y que se repite, o que Pablo la toma aquí en Romanos capítulo 10, mira el énfasis que tienen estas frases que va a dar Moisés en torno a enfatizarles que no es por la justicia de ellos. Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 en adelante. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Así que cuando el apóstol Pablo va a entrar a mostrar el contraste de lo que pide la ley, hace estas cosas y vivirás, y va a contrastarlo con la obra del Señor Jesucristo y dice, relacionando lo que va a decir con estas palabras, de una vez va a mostrar el error en el que han caído los israelitas, pensar que por sus justicias ellos podrían ser aprobados por Dios. El apóstol Pablo entra a mostrar cómo Jesucristo es y siempre ha sido el único medio dado por Dios para ser salvo, para ser considerado justo delante de su presencia. Y Pablo va a hacer algo tremendo, guiado por el Espíritu Santo. Va a utilizar el lenguaje que Moisés usó. Cuando a puertas de entrar a la tierra prometida, Moisés tiene al pueblo y le dice, bueno, aquí está la ley. Si la cumplen serán bendecidos, si la desobedecen recibirán castigo. Acompáñame antes de leer cómo Pablo toma estas palabras de Moisés, a ver las palabras de Moisés, para cuando leamos cómo Pablo las utiliza, veamos lo que está haciendo Pablo y qué va a hacer. Va a decir, Cristo es el cumplimiento de la ley, lo que era imposible para el hombre, Cristo lo realizó. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 30, versículo del 11 al 14. Ya sabemos el contexto. El pueblo está frente a Moisés. Moisés entonces dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Él está hablando de la ley ellos la tenían, la conocían. Versículo 13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos la haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Hay claramente un énfasis de cumplimiento en torno a la ley en estas palabras de Moisés. Ahora mira lo que hace Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 6, para contrastar la obra de Cristo frente a el principio de perfección que exigía la ley de Moisés. Romanos capítulo 10, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra
en tu boca y en tu corazón. No, ya no hay necesidad de que alguien venga del cielo al salvar a su pueblo. No, ya no hay necesidad de que alguien que vino del cielo resucite entre los muertos. No, ya no hay necesidad porque ya sucedió y está con los brazos abiertos diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ese es el énfasis. No digas quién hará descender a Cristo. No digas quién hará subir a Cristo, porque ya aconteció. La obra de Cristo desde su encarnación hasta su resurrección ya está cumplida. Está muy cerca de ti. Es lo que está enfatizando el apóstol Pablo. Ya no se encuentra en las palabras del Señor Jesucristo el énfasis que encontramos en las palabras de Moisés. En las palabras de Moisés 3 veces se repite este énfasis: para que lo cumplas, a fin de que lo cumplas, para que lo cumplas. Y ese énfasis no está acá porque Jesucristo ya lo hizo absolutamente todo. Y por eso el apóstol Pablo entra a exponer lo maravilloso de la invitación del evangelio, tanto a judíos como a gentiles, a todo el mundo. La palabra de invitación que todos los cristianos hacemos, aquellos que conviven a diario con nosotros a nuestro alrededor. Romanos capítulo 10, versículo 8, parte B. Esta es la palabra de fe que predicamos, 2 puntos. Después de mostrar ese contraste que hace Pablo con lo que sucedía con la ley, con la obra de Cristo. Después de mostrar eso, entonces va a exponer el mensaje del evangelio. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia, no la hay. ¿A dónde están los dispensacionalistas que no leen este versículo 12? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, tristemente en nuestra época, tergiversando la enseñanza de este pasaje, se utiliza como una especie de mantra místico, engañando a miles de personas y haciéndoles creer que repetir una oración es suficiente para ser salvo. Pasen adelante y digan: confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón, eres salvo. ¡Qué estupidez más grande! Porque el énfasis que está haciendo el apóstol Pablo aquí, la fuerza que tiene este pasaje, es que aquellos que habiéndoles sido predicado el evangelio, lo creen en lo más profundo de su ser, lo expresan con sus vidas en una continua invocación de aquel que no solo es el salvador de sus vidas, sino su Señor. El contexto del siglo I es muy claro. Cuando alguien decía delante de todos: Jesús es el Kyrios, inmediatamente se convertía en un enemigo del Imperio Romano que solo aceptaba un Kyrios, el emperador. Cuando alguien decía: Jesús de Nazaret es el Kyrios, se convertía inmediatamente en enemigo de los judíos que no aceptaban ese título sino para Dios. Así que claramente era una confesión de lo más profundo de su ser en torno a quién era verdaderamente el Señor Jesucristo. Así que es una estupidez muy liviana llegar a pensar que una persona que repite eso en un contexto que la gente ni siquiera entiende lo que está diciendo, pensar que por eso ya está dando una expresión de conversión. Esa confesión era la manifestación de una plena entrega a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, una expresión de conversión verdadera. El versículo 11 de ese capítulo 10, cuando dice el apóstol Pablo, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, es la cita final de esos 2 textos de Isaías del cual hemos hablado. En Isaías capítulo 28 versículo 16 termina diciendo: el que creyere no se apresure, el que creyere en él no será avergonzado. Amados hermanos, ser cristiano es la respuesta de todo nuestro ser a una verdad que se nos ha compartido. Nadie es un cristiano verdadero si no puede expresar qué es lo que cree. Haz una encuesta en las personas que dicen ser cristianas alrededor tuyo y pregúntales esta simple pregunta: ¿qué es el evangelio?
y te sorprenderás que no van a ser capaces de dar respuesta. ¿Cómo alguien puede decir que es cristiano si no puede responder a la pregunta ¿qué es el evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Y es por eso que el apóstol Pablo, en torno a esa verdad, nadie es cristiano sino de una respuesta en torno a qué es lo que cree, entra a mostrar los benditos pasos que llevan a alguien a creer, a invocar en Cristo. Pero lo hacen de una manera muy interesante porque inicia con el final. Es decir, inicia con la respuesta de invocar al Señor Jesucristo como el Señor de sus vidas. Versículo 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, es decir, de los que anuncian el evangelio. Tan hermoso es aquel que trae el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Tan hermoso es quien comparte dicho mensaje, como lo fue para los judíos en el exilio, aquel pregonero que traía el mensaje de que el pueblo podía regresar de su cautiverio. Esas son las palabras que toma Pablo de Isaías, de esa profecía que daba Isaías, de que cuando fueran libres de su cautiverio vendría uno que anunciaría que podía regresar. Y Pablo las toma en torno a lo hermoso de los pies que predican el evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian el evangelio. Ahora, cuando leemos esto, muchas veces tomamos este texto para mostrar y enfatizar lo importante que es abrir nuestras bocas y compartir el evangelio, y no está mal. Pero nos olvidamos el contexto de donde Pablo está diciendo lo que está diciendo. Que el apóstol Pablo haya tomado estas palabras del profeta Isaías nos enseñan que el apóstol ha tenido una intención directa con este señalamiento de pasos que ha descrito en torno a la predicación del mensaje del evangelio. En otras palabras, Pablo no ha dejado de hablarles a sus compatriotas judíos. Cuando Pablo ha dicho, ¿cómo pues invocarán? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo irán? ¿A quiénes se estás refiriendo? Está hablándole al pueblo judío, porque les muestra que todos esos pasos ya se han dado con ellos. Ya fue enviado a alguien a predicarle. Pablo era uno de ellos, los demás apóstoles, los demás discípulos de Cristo. Ya han oído, pero no se ha cumplido los otros pasos. Aunque la respuesta que se esperaba a este glorioso mensaje era creer, depositar la existencia en Jesucristo, tener fe, Israel no ha obedecido, es decir, no se ha entregado a esta verdad que se les ha proclamado. Versículos 16 y 17. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis hermanos, casi siempre que tomamos el versículo 17 de Romanos, no tenemos en cuenta el contexto. Pablo está haciendo un juicio aquí. Lo que está expresando es que Israel ya escuchó y el resultado natural de haber escuchado debería ser creer. Pero ellos no han creído. ¿Qué más se puede hacer? Y es por eso que en el versículo 16 ha traído la primera parte de Isaías 53. Porque Isaías 53, claramente el profeta mostraba a aquel siervo de Dios que apuntaba al Mesías, que vendría y moriría por su pueblo cargando todos sus pecados, y que esa sería la manera en que serían aprobados por Dios. Y el pueblo israelita no ha obedecido a ese mensaje, no ha creído en el evangelio. Versículo 16, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vayamos a Isaías capítulo 53 sin perder Romanos 10. Versículo 1 de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 3.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Cuando Pablo inicia diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, después de exponer el proceso que lleva a creer, y en el versículo 17 dice que el creer viene por la predicación de la palabra, lo que está señalando es que el judío tenía que haber dado una respuesta en torno a esa verdad, y no ha sucedido. Y por eso el apóstol Pablo cierra con una exposición de la responsabilidad de Israel en torno al evangelio, con una acusación directa en torno a sus compatriotas, haciéndose preguntas que podrían llegar a excusarlos, lo cual Pablo va a negarlo inmediatamente. La primera es en torno a si en verdad a Israel ha predicado el evangelio, versículo 18 del capítulo 10. Pero digo, ¿no han oído? ¿Será que no han oído el evangelio? ¿Y sabes qué va a hacer el apóstol Pablo? Va a traer parte del Salmo 19, donde Dios expone que su gloria ha sido revelada por toda la creación a través de la creación misma, en un contraste, o más bien mostrando que así como Dios revela su gloria a través de la creación, de la misma manera se ha impactado, se ha predicado el evangelio a todos los judíos. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Tan cierto como Dios ha dado testimonio de su gloria a través de su creación, tan cierto como la revelación general expone la gloria divina, a los judíos se les ha predicado la verdad del evangelio. Ellos conocían las escrituras y todas ellas apuntaban a Cristo. Ellos vieron la manifestación directa del Dios encarnado, vieron su poder, escucharon sus palabras, pero lo rechazaron. La otra excusa que podría darse es: bueno, sí, ellos escucharon el evangelio, pero no lo entendieron. Y Pablo entra al señalar tal vez lo más grave. Sí lo entendieron. Tan claro fue su entendimiento que se llenaron de celos cuando vieron la respuesta de los gentiles al mensaje. Y aún eso debería haberlos llenado de precaución, porque Moisés ya había profetizado este actuar de Dios. En el contexto de esta profecía que vamos a leer de Moisés, o que Pablo toca más bien, era cuando el pueblo había ido tras los ídolos, y entonces Dios les dice: yo los levantaré en celos con otro pueblo que no son ustedes. Versículo 19 de Romanos 10. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Será que no lo entendió? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Claro que entendieron. La muestra es el celo que sintieron cuando los gentiles corrieron tras el evangelio. Y esto lo podemos ver en un momento histórico de la vida del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo junto con Bernabé llegan a la ciudad gentil de Antioquía de Pisidia, y en un día de reposo entran a la sinagoga que había en esa ciudad a exponer el mensaje del evangelio. Yo te pido que cuando llegues a tu casa leas por favor Hechos capítulo 13, y vas a ver lo maravilloso que hace el apóstol Pablo al exponer el mensaje del evangelio. ¿Qué? Exponer cómo las escrituras, el Antiguo Testamento, señalaban que Jesús era el Mesías prometido.
Ahora, cuando termina ese día de reposo de exponer el evangelio, los que estaban reunidos allí, judíos y algunos gentiles que estaban con ellos, le pidieron a Pablo que por favor viniese el próximo día de reposo. Mira lo que aconteció. Versículo 44 de Hechos capítulo 13. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Claro que los judíos entendieron el mensaje del evangelio. Sin duda, su celo muestra, los celos por los gentiles muestran que sí lo habían entendido. Claro, ya no había diferencia. Como los gentiles necesitaban un salvador, ellos también estaban en la misma condición. Eso era algo que su orgullo no les permitía aceptar. Que los perros gentiles estuvieran al mismo nivel moral que ellos era algo que ellos no podían aceptar. Israel es culpable del estado en que se encuentran, destituidos de la gloria de Dios. Su orgullo les impidió ver su miserable condición y despreciaron al don de Dios para ser salvo. Pablo finaliza esta acusación con una profecía de tomada de Isaías 65, Romanos capítulo 10, versículo 20. E Isaías dice resueltamente, y esto lo toma Pablo de Isaías 65, otras versiones dicen, e Isaías dice valientemente o tajantemente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, los gentiles. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ante estas duras palabras que Pablo ha traído acerca de Jerusalén, de Israel, ante estas duras palabras que él ha traído de haber despreciado al camino dado por Dios para ser salvo, sin duda surgiría la siguiente pregunta: ¿esta rebeldía de Israel ha llevado a Dios a desecharlos? Y la respuesta a esa inquietud es el tema con el que Pablo finaliza la exposición del por qué ha acontecido lo que ha acontecido, que el pueblo que Dios había escogido de otros pueblos en su mayoría han rechazado a Jesús como el Mesías prometido, y la iglesia en su mayoría está compuesta por gentiles. Y eso será lo que veamos la próxima semana, la respuesta a esa inquietud. Ese rechazo que ha hecho Israel ha hecho que Dios los deseche. Quiero finalizar esta exposición de esta mañana en torno a qué aplicación podemos tomar nosotros en torno a esta exposición que ha hecho el apóstol Pablo. Hay una muy clara, hay dos muy claras principalmente. La primera de ellas en torno a la doctrina de la soberanía de Dios y la doctrina de la responsabilidad humana. ¿Qué traen esas dos verdades que recorren la Escritura para nuestra vida? Trae esto: saber que todo lo que acontece, acontece porque Dios así lo ha determinado. Trae que nosotros nos humillemos delante de Él, como lo expresé la semana anterior. Trae descanso para nuestra vida porque nos sabemos que no estamos en las manos de un destino sin sentido. Pero la doctrina de la responsabilidad humana trae que entender el Evangelio también trae una respuesta en torno a nuestra vida, el objetivo de nuestra salvación. Así que trae una responsabilidad de cómo vivimos este regalo que Dios nos ha dado. Como dice el apóstol Pablo, tened con temor y temblor. Debemos nosotros vivir esa salvación que Dios nos ha dado. La segunda aplicación es muy clara también. El apóstol Pablo muestra cómo para que alguien invoque el nombre del Señor, primero debe ser predicada la verdad del Evangelio. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado esa comisión. Debemos abrir nuestras bocas y predicar el bendito mensaje que es comparado con los pies de aquel que trajo las buenas nuevas al pueblo israelita de que podían regresar de su exilio.
Quiero terminar con las palabras de Martin Lloyd-Jones en torno a lo que hemos hecho la semana anterior con la exposición de la doctrina de la soberanía divina y lo que hemos hecho el día de hoy con la exposición de la responsabilidad humana. Lloyd-Jones decía, en el capítulo 9 del versículo 1 al versículo 29, Pablo explica por qué alguien se salva. Se trata de la soberana elección de Dios. En esta sección, capítulo 9, versículo 30 al capítulo 10, versículo 21, en esta sección nos muestra por qué alguien se pierde. Y la explicación radica en su propia responsabilidad. Vamos a orar, amados hermanos.